Sean bienvenidos a Tú y las Nubes, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Valdo Árciga y les platico que hoy vamos a platicar de un tema muy interesante con nuestra invitada. Ella es la psicoterapeuta Sol Gámez. Sol, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, un poquito asoleada. Sí, si me ven que estoy haciendo caras como cronista deportivo es por el sol. Tengo varias preguntas que hacerles a ustedes televidentes antes de continuar con el tema que vamos a observar. ¿Son de esas personas que les cuesta trabajo decirles que no a alguien que quieren? No sé si alguna vez alguien les ha pedido un favor que saben que no pueden cumplir y aún así lo aceptan. Bueno, hoy vamos a hablar de... Y para esto tenemos a nuestra invitada, a la que le voy a preguntar algo muy específico, que es, ¿realmente consideras que sí es un problema general esto de que la gente no sepa decir que no? Creo que no es general. Creo que es un problema del que muchas personas, e incluso hay trastornos en los que nos aprovechamos de la incapacidad de las personas de decir que no. ¿Cómo que un trastorno? ¿Es como por parte del victimario? ¿O por... Sí, así es. Por ejemplo, últimamente está muy de moda hablar acerca de los narcisistas, ¿no? Ah, ya, ya ok. casi que catalogamos a todos nuestros ex eran narcisistas. Yo soy buena onda, pero ellos son narcisistas. Y lo que ocurre es precisamente que se aprovechan de esta incapacidad que tenemos algunas personas de decir que no. No podemos tener límites y entonces con tal de complacer a la otra persona, pues lo que sea, aun cuando vaya contra mis principios. Y yo veo que pasa mucho también con los niños, ¿no? Que por ejemplo a los niños les dicen, dales de lo que, no sé, si tienen unas frituras, dales a tus hermanos, dales a tus tíos, y no les puedes decir que no, aunque dices, yo realmente quiero esto para mí, porque si les doy a las 18 personas que hay aquí, voy a quedar sin fritos, ¿no? Así es. De hecho, pues en lo que es las etapas del desarrollo, un niño comienza a entender el concepto de no a los 9 meses. Es cuando empieza a diferenciar. Y eso debería de ser algo que nosotros consideremos importante en nuestra vida, ¿no? El no nos define. Somos también dentro de lo que no somos. O sea, literalmente lo escribió Shakespeare, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión. Pues sí, es una cuestión todavía, ¿no? Han pasado pues años y siglos desde que Shakespeare escribió eso, sin embargo sigue siendo una problemática de la que los demás y incluso nosotros, ¿no? La gente luego piensa, es psicólogo, seguramente tiene la vida resuelta, le es fácil tener estas habilidades, la asertividad, y no es así. Yo estudié psicología para tratarme a mí, dices, ¿no? Así es, para que no me costara tanto ir a terapia. Para no pagar uno. Ya que vemos que sí es un problema, pero a mí me interesa mucho saber las causas, porque de repente no sabemos decir que no. Y cuando reflexionamos, a mí me pasa, por ejemplo, que acepto trabajos de corrección, que de repente digo, ¿por qué acepté esto? ¿Por qué me puse una soga al cuello si sé que perfectamente no me alcanzaba el tiempo para terminarlo? Y ahora ya quedé mal y sigo ansioso. Así ¿no? es. ¿Por qué razón nos cuesta tanto trabajo decirle que no a alguien que nos pide algo? Porque relacionamos el no con el rechazo personal. ¿Qué pasaba de niños? Que a lo mejor cuando nuestros papás nos decían, vamos a salir, y yo estaba pensando que salir con mi pijama era una excelente idea, y entonces mis padres me dicen que no es una buena idea, ve y cámbiate. ¿Vas a salir así como, ¿no? En realidad, pues nos estaban dando pautas de cómo sí y cómo no comportarnos. Sin embargo, muchas veces las introyectamos como rechazo, ¿no? Como contra mi persona. Entonces, lo tomamos de una forma que no es, que no es. Sí. Pero sí es importante notar esta parte, ¿no? De que nos forma. Y aparte de que es una palabra pues muy sencilla, no es un adverbio nada más, pero que conlleva toda una línea alterna de posibilidades. Tengo un amigo
que después de ver la película de Sí, señor, dijo, voy a empezar a tomar esa filosofía y animarme a hacer muchas cosas, hasta que lo empecé a llevar a presentaciones de libros. Ya tuvo que llegar un punto donde me dijo, ¿sabes qué? No lo pienso hacer. Pero pareciera que esta idea de no poderle decir que no a otras personas también tiene que ver con cómo nos educan, ¿no? Así es. Igual que los Reyes Magos, los traumas son los papás, ¿no? Y todo nuestro núcleo primario, a lo mejor. Sí, pero ¿qué será lo que un niño siente cuando, o lo que un niño llega a pensar cuando le dicen que no? Pues esa parte, ¿no? El rechazo, el no aceptación de mis deseos. Entonces, sí es una parte importante, el decir que no es una parte formativa como papás hacia nuestros hijos o como cuidadores primarios, porque no todos somos cuidados a lo mejor por padres, pero el no es una parte formativa de nosotros. ¿Tiene que ver esto con la forma como nos comunicamos? También, o sea, definitivamente algo deja de ser cuando no es, ¿no? O sea, es algo filosóficamente profundo pensar en el no. Y pareciera que tiene que ver mucho con la esencia de una persona, ¿no? La capacidad de poder decir esto me gusta y esto no me gusta, ¿no? Así es. Quisiera que nos dijeras una causa específica que tú has notado en tus pacientes que consideras que eso genera ese miedo al rechazo o ese miedo al no poder decir que no. Pues creo que una de las causas es precisamente eso que decías. La causa de no poder decir que no es tener miedo a que me rechacen, a parecer dominante, a parecer egoísta. Entonces es una parte de las que podría yo considerar que forman este pensamiento negativo acerca del no. Sí, de que te juzguen, ¿no? Ay, van a decir que soy bien mala onda, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos porque ahora quiero saber cuáles serán las consecuencias de no poder decir que no. Claro. Si se quedaron con la espinita de saber por qué razón teníamos o tenemos esta capacidad, o incapacidad mejor dicho, de decir que no, ahora vienen las consecuencias para que sí tengan miedo. Sol, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué consecuencias tenemos, tanto negativas como a veces pueden llegar algunas positivas, de no poder decir que no? Pues una de las principales consecuencias de no poder decir que no es estar solapado a hacer lo que las demás personas dicen que debemos de hacer, ¿no? Uh-huh. Y es algo importante porque pues eso engloba que no nos conocemos. Cuando no nos conocemos, no ponemos límites, que la verdad yo últimamente veo que sobreusamos el término, ¿no? Es que hay que poner límites, no hay que ponérselos a los demás. El límite no lo tenemos que poner nosotros, ¿no? ¿Qué permitimos nosotros? ¿En qué momentos deberíamos de irnos de ciertas conversaciones, de ciertos lugares? ¿Hasta dónde le permito a alguien decir que no? Es un problema porque en nuestra cultura el respeto a los demás está malentendido, como que el respeto significa ser dócil a lo que todos los demás digan. Uh-huh. Entonces, si yo no me comporto de esa forma, puedo ser tildado de desobediente, de mala persona, sí, egoísta. Sin embargo, pues es un hecho que las personas, podría decirse profesionalmente más exitosas, no sabemos si personalmente, pero profesionalmente más exitosas. Hay incluso un monólogo de Steve Jobs, donde habla de la importancia de, para él en su carrera, haber comenzado a decir que no. Uh-huh. Y lo que te decía, o sea, decir no también nos define. O sea, soy psicoterapeuta, soy mamá, soy mujer, pero también no soy muchas cosas. Entonces, el aprender a decir que no también nos define.
y se dificulta pues por esa necesidad que sentimos particularmente las mujeres de complacer a las demás personas, ¿no? De parecer agradables. Recuerdo en un cuento muy viejito ya de Bartleby, el escribiente, que lo contratan para ser copista en ese entonces y un día le piden que haga una tarea que no le correspondía, una tarea que él no estaba haciendo en ese momento. Ya ven que de repente estás haciendo algo y llega tu jefe y dice, no, olvídate de eso, ahora vamos a hacer esto otro, ¿no? Y Bartleby le contesta, preferiría no hacerlo. Y a partir de ahí todos empiezan a verlo raro, ¿no? Porque es, ¿cómo que preferirías no hacerlo? O sea, Bartleby dice, yo hasta aquí, yo no puedo hacer más de eso. Y todos lo ven y lo juzgan y incluso lo acusan de locura. Eso puede llegar a pasar cuando, por ejemplo, un familiar o alguien que estimamos mucho nos dice, oye, ven a nuestra boda.